a medida que van entrando los otros. Voy a ver lo que es ectoscopía o también impresión general, ¿verdad? Ectoscopía quiere decir mirar de forma superficial, ¿verdad? De los pies a la cabeza a un paciente, ¿verdad? Ver las características a grandes rasgos. Bueno, hay varios ítems que sería bueno que anoten, ¿verdad? Para saber qué precisamente es lo que hay que observar, ¿verdad? Antes que nada, la franja etaria, que eso significa, por ejemplo, puede ser recién nacido, puede ser lactante menor, lactante mayor, puede ser preescolar, escolar, puber, adolescente, adulto joven, adulto mayor, anciano, ¿verdad? Bueno, después ver el sexo, ¿verdad? A simple vista, bueno, sí, es masculino, femenino, este, y luego ver si la edad cronológica coincide con la biológica. O sea, tenemos que saber ya también la edad biológica del paciente, ¿verdad? Esto se refiere principalmente a pacientes que tienen alguna enfermedad crónica. Es evidente la diferencia que hay entre la edad cronológica y biológica, ¿verdad? Un paciente diabético, por ejemplo, mal controlado, mal tratado, tiene 40 años de edad cronológica, pero parece más viejo, ¿verdad? Parece que tiene 50, parece que tiene 60. O un paciente que tiene cáncer, por ejemplo, tiene 30, 35 años, pero parece que tiene ya 50, 60. Y cuando un paciente es sano, sin enfermedad de base, entonces ahí la edad coincide, la cronológica con la biológica, suele coincidir, incluso a veces parecen más jóvenes, ¿verdad? Entonces todo esto va a depender, depende de la enfermedad de base que tenga el paciente, ¿verdad? Evidentemente una enfermedad crónica hace que el paciente envejeza más rápido que uno que no tiene enfermedad de base, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, si la edad cronológica coincide o no con la edad biológica, ¿verdad? Cronológica no sería números, ¿verdad? Y biológica el aspecto en sí, ¿verdad? El aspecto, si tienen ya la piel arrugada, cabellos blancos, ya tienen un aspecto más envejecido, ¿verdad? Bueno, el estado de conciencia. El estado de conciencia hay varias formas de evaluar. Puede ser de forma cualitativa o puede ser de forma cuantitativa. Cuando decimos cuantitativa viene de cuánto, viene de números, y cualitativa viene ya de forma de nombres específicos, ¿verdad? Por ejemplo, el estado de conciencia puede ser lucidez o lúcido. Vemos que el paciente está con los ojos abiertos, está lúcido, está despierto, ¿verdad? El siguiente grado es confusión. Entonces, uno cuando le mira ya o le hablamos a un paciente y tiene esa mirada un poco rara o que responde con palabras incoherentes, puede estar confuso, ¿verdad? Entonces se describe eso, ¿verdad? Después viene sonolencia. Sonolencia es el paciente que tiene sueño, pero se mantiene todavía despierto, ¿verdad? Sonolencia viene de sueño. Después tenemos la onubilación, cuando el paciente ya se duerme, pero se despierta con estímulos leves. Luego está el estupor. Estupor es cuando el paciente se duerme y se despierta con estímulos más intensos. Y el estado de coma, ¿verdad? Cuando el paciente ya no se despierta. Esas son las escalas cualitativas, ¿verdad? Entonces, lucidez, confusión, somnolencia, onubilación, estupor y coma. En ese orden. En cuanto a la escala cuantitativa, lo que se utiliza es la escala de Glasgow, ¿verdad? Pero eso no vamos a entrar en detalle, eso es más de examen físico, solamente para tener una idea, ¿verdad? Y después tenemos la orientación, ¿verdad? La orientación es ver si el paciente está orientado en tiempo, espacio y persona, ¿verdad?
Entonces, a grandes rasgos le preguntamos, por ejemplo, qué día es hoy, ¿verdad? Y si responde bien, entonces está orientado en tiempo. Y le preguntamos en qué lugar está. Y el paciente dice, estoy en el hospital internado. Entonces, eso está ubicado en espacio. Y le preguntamos quién es él, su nombre, quiénes son sus familiares, su entorno, y si responde todo bien, entonces está ubicado en persona. Entonces se coloca ubicado en tiempo, espacio y persona. Y si está alterado, de lo contrario, ¿verdad? No está ubicado en tiempo, ni espacio, ni persona, o puede ser que esté solamente alterado uno de los tres o dos de los tres, ¿verdad? Bueno, después vemos también las facies. La facie es la forma de la cara, ¿verdad? Decimos facies compuesta cuando tiene una facie es normal, está tranquilo, no hay ninguna alteración que llame la atención, facies compuesta. Y del otro extremo tenemos la facie descompuesta, ¿verdad? La facie descompuesta es cuando sí hay una alteración a nivel de las facies y cuando es descompuesta hay que describir a expensa de qué. En el caso que sea una parálisis facial, por ejemplo, se describe facie descompuesta a expensa de desviación de la comisura labial hacia el lado sano, desviación del surco nasogeniano hacia el lado sano, abertura prominente del auricular de los párpados por parálisis de los músculos faciales y desviación de la cara, ¿verdad? Una simetría a nivel de la cara. Entonces se describe siempre si es compuesta a expensa de qué. O si no, se puede poner el nombre típico ya de esa fascia, ¿verdad? En el caso que es una fascia de un paciente con un síndrome piramidal, se pone entonces fascia de fumador de pipa, ¿verdad? Porque hay una parálisis facial, sobre todo los músculos de la cara, y al soplar o al hablar, entonces esa parte, por la flacidez, se abomba más, ¿verdad? Un ejemplo, como ya hablando de otros tipos de fascias, ¿verdad? Entonces, fascia de fumador de pipa, entonces ahí ya se resume todo. Después la actitud. La actitud es la forma como se le ve al paciente, ¿verdad? Si está parado, si está sentado, qué movimiento hay estando el paciente así estático, ¿verdad? Por ejemplo, en una enfermedad de Parkinson, el paciente está parado y el tórax hacia el frente con movimiento de braceo, ¿verdad? Mueve los brazos, las manos, incluso parece Doctor, que está con... Sí, sí. en esa parte de fascias no sé, no estaría bien poner también la expresión que tiene el paciente en cuanto, por ejemplo, a una fascia dolorosa o algo así. Exactamente, todo eso se describe. Eso vamos a ir viendo más adelante todos los tipos de fases que hay. Eso estoy Dale, gracias. explicando ahora por punto a qué se refiere cada ítem, ¿verdad? Pero sí, hay muchas fases, ¿verdad? Algunas son muy específicas y otras no tanto, ¿verdad? La fase dolorosa, la fase mitral, fase de Cushing, fase de risa sardónica, fase de Gray-Bassedown, fase de mixedematosa. Sí, existen muchísimas, ¿verdad? Vamos a ir hablando de eso más adelante. Bueno, la actitud entonces es la forma como le vemos en posición estática al paciente, ¿verdad? El decúbito. El decúbito es la forma que el paciente adopta en el lecho, ¿verdad? O en la cama. Puede ser decúbito dorsal, decúbito lateral, decúbito ventral. Vamos a ir viendo más adelante la característica de cada uno, ¿verdad? Luego tenemos el hábito. El hábito del paciente se refiere si es un paciente brevilíneo, normolíneo o longilíneo, ¿verdad? Brevilíneo quiere decir un paciente de estatura baja, cuello corto, extremidades cortas, organomegalias, tendencia a la obesidad, ¿verdad? Ese es un brevilíneo. Y longilíneo, todo lo contrario, viene de longitud, ¿verdad? Tiene un aspecto marfanoide, es un paciente delgado, estatura alta, cuello corto, extremidades largas, los órganos son más pequeños, etcétera, ¿verdad? Y el medio líneo es el intermedio entre los dos, ¿verdad? El medio líneo es el paciente atlético, ni alto ni bajo, ¿verdad? Paciente atlético.
Bueno, después viene el estado de hidratación. Ahí no se ve bien, pero el estado de hidratación tenemos que ver a simple vista, ¿verdad? Si es que vemos una piel lustrosa, brillante, con aumento del diámetro a simple vista, ¿verdad? Eso indica que hay un edema. Entonces el paciente está sobrehidratado o sobrecargado, ¿verdad? Y de lo contrario, si la piel es seca, no hay brillantez, eh, deja el signo de pliegue, entonces es una deshidratación, ¿verdad? En caso de edema es signo Godet y en el caso de deshidratación el signo del pliegue. El signo del pliegue es cuando colocamos los dedos a modo de pinza entre el pulgar y el índice y en la región anterior, por ejemplo, la tibia, podemos agarrar la piel y vemos que la turgencia y la elasticidad está disminuida. O sea, la retracción de la piel está mucho más lenta, entonces eso indica signo del pliegue. Bueno, y después del estado de hidratación tenemos que ver si el paciente impresiona una patología aguda o crónica, o puede ser también crónica agudizada, ¿verdad? Entonces un paciente que luce con un buen trofismo, eh, entonces, y tiene una neumonía, por ejemplo, o un infarto de miocardio o disección de aorta, que son enfermedades agudas, entonces impresiona una patología aguda, más todavía por la fase dolorosa, por la disnea intensa, etcétera. Y si es una patología crónica, entonces ya un paciente caquético, que bajó mucho de peso, que tiene los relieves óseos visibles, tiene la fase caquética. Entonces, cuando es un paciente con cáncer, con tuberculosis, entonces impresiona que es crónico el cuadro, ¿verdad? A eso se refiere. Y crónica agudizado sería, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca de larga data, que ya tiene trastornos tróficos miembros inferiores, trastorno del trofismo, pero que desarrolla un edema de pulmón, ¿verdad? Entonces es una enfermedad crónica por el aspecto, pero como está muy sintomático, con mucha disnea, es agudizado, ¿verdad? Crónico agudizado, ¿verdad? Ahí lo que me hablé del trofismo. El trofismo se refiere al estado nutricional del paciente, ¿verdad? Puede ser un paciente hipertrófico, uno que se va al gimnasio, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser un paciente delgado, puede ser un paciente obeso, puede ser un paciente caquético. Caquético es el paciente que tiene una pérdida de peso importante de forma crónica, donde se ven los relieves óseos, desaparece la bola de Bishop de los pómulos, ¿verdad? A nivel de las mejillas. Y el abdomen generalmente es cavado, esos pacientes con caquexia, ¿verdad? Entonces el trofismo se refiere a eso, puede ser un paciente atlético, puede ser un paciente obeso, un paciente delgado, sobrepeso, un paciente caquético. A eso se refiere el trofismo. Bueno, estaba de conciencia de lo que estuvimos hablando, entonces la escala cuantitativa, lucidez, confusión, somnolencia, iluminación, tupor y coma, ¿verdad? Cuando ese coma no se resuelve en el tiempo, entonces se habla de estado vegetativo, ¿verdad? Bueno, y la escala cuantitativa, entonces tenemos que evaluar el Glasgow, ¿verdad? Acá se ven los números de acuerdo al examen físico que vamos realizando, ¿verdad? La escala Glasgow, ¿ustedes ya vieron alguna vez o aún no? Sí, No, le Todavía, pregunto. todavía no dimos. Todavía. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito de esta parte. La escala Glasgow es una escala que se creó en Suecia, ¿verdad? La ciudad de Glasgow. Y en principio se utilizó para evaluar los cuadros de traumatismo craneoencefálico. Pero hoy en día también se usa ya para los cuadros clínicos de accidente cerebrovascular o tumores cerebrales, todo lo que sea afectación directa al sistema nervioso central, ¿verdad? Pues aquí se evalúa varios parámetros, la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Entonces, si el paciente tiene una apertura ocular espontánea, tiene 4 puntos. Si no abre los ojos, entonces hacemos un estímulo verbal. Le hablamos, le preguntamos algo y si abre su ojo, entonces al estímulo verbal 3 puntos. Si con los sonidos emitidos, con hablar, el paciente no abre los ojos, entonces puedo hacer un estímulo doloroso, ¿verdad? Un pinchazo,
un apretón a nivel del esternón y veo si el paciente abre o no los ojos. Si abre, 2 puntos. Si no abre, entonces ninguna respuesta, es 1 punto. No hay 0, solo 1. La respuesta verbal, si el paciente te habla fluido, está coherente, entonces 5 puntos. Ahora si está confuso, no está pudiendo responder lo que le preguntaba o te responde con otra cosa, entonces está confuso, ¿verdad? El paciente, 4 puntos. 3 puntos es cuando es palabras inapropiadas. O le preguntaba qué día es hoy y te dice mañana juego fútbol. O sea, no tiene nada que ver. Totalmente inapropiado, 3 puntos. Quiere decir que hay un daño cerebral, ¿verdad? Si el paciente te dice sonido incomprensible o balbuceo, 2 puntos. Y si no hay ninguna respuesta verbal, entonces es ninguna. En cuanto a la respuesta motora, tiene 6 puntos. Si el paciente alza los brazos, alza las piernas, le decís que te apriete la mano, que toque la cabeza, que toque el mentón, que toque la punta de la nariz, entonces sobre ese orden es 6 puntos. Ahora, si no ese orden, entonces tengo que aplicar un estímulo doloroso y ver si el paciente localiza el dolor, ¿verdad? Entonces, si le doy un pinchazo en el pecho y el paciente me da una palmada por la mano, quiere decir que siente el olor y está evitando el olor y me está rechazando, ¿verdad? Entonces localiza el olor, 5 puntos. En el caso que no localice y solamente se mueve el paciente, hace un efecto de retirada, es 4 puntos. No localiza el olor, pero al estimular el paciente hace un movimiento como que siente el olor, pero no está localizando, entonces eso es 4 puntos. El siguiente, si estimulamos y el paciente hace una flexión de miembro superior y una extensión de miembro inferior, se llama rigidez de decorticación y vale 3 puntos. Entonces, flexión de miembro superior y extensión de miembro inferior, 3 puntos. Ahora, si hace una extensión de miembro inferior y extensión de miembro superior, se llama rigidez de descerebración. Ahí como está en el gráfico. Eso es 2 puntos. Y si no hay ninguna respuesta al estímulo, entonces ninguna. Entonces, a partir de 8 puntos en la sumatoria indica estado de coma. El menor puntaje es 3. Fíjense que 3 puntos es ninguna respuesta de cada ítem evaluado, ¿verdad? Bueno, entonces el puntaje normal es 15 sobre 15, paciente normal, ¿verdad? Entonces, a medida que va bajando ese numeral, entonces también baja de forma cualitativa el estado de conciencia, ¿verdad? Nubilación, estupor, coma. A partir de 8 de escala de Glasgow, entonces indica estado de coma. Y 3 es el menor puntaje. No hay 2, ni 1, ni 0, ¿verdad? Existe otra forma de evaluar más rápido. Esto es más a nivel extrahospitalar. El Glasgow se usa más para los médicos, ¿verdad? Este ABDI es más para cuestiones extrahospitalares, ¿verdad? Bomberos, Cruz Roja, etcétera, un poco más práctico, ¿verdad? La A es alerta, un paciente que está despierto, coherente, responde. Ahora, si no está alerta, entonces le hablamos y vemos si responde o no el paciente. Si responde, entonces hay respuesta verbal. Si no hay respuesta verbal, otra vez aplicamos un estímulo doloroso y se siente el olor, entonces hay respuesta al olor. Si no responde al olor, entonces I, que indica inconsciente, ¿verdad? Entonces ABDI o ABDI. Es un poco más fácil que el LAJO, pero es más una evaluación rápida, extrahospitalar, ¿verdad? Bueno, seguimos desarrollando actitud o postura, ¿verdad? Si el paciente tiene una actitud o una postura normal, bueno, decimos que está con una actitud o postura compuesta. De lo contrario, sería descompuesta. Tenemos que describir o darle el nombre propio a esa actitud o postura descompuesta, ¿verdad? Uno de los nombres propios, por ejemplo, está la ortopnea. La ortopnea, como vimos en la clase de dificultad respiratoria, es la disnea que aparece en el decúbito dorsal. Entonces el paciente siempre está en la cama semisentado, ¿verdad? Y le vemos disneico, con la facies ansiosa, a veces cianótica, etcétera. Entonces tiene una actitud de ortopnea, se dice, ¿verdad? O platimnea. Platimnea es lo contrario de ortopnea. El paciente nunca se sienta, siempre tiene que estar acostado porque cuando se incorpora aparece la dificultad respiratoria y la desaturación, ¿verdad? La platimnea se ve en pacientes con síndrome de pato pulmonar.
en el contexto de una cirrosis hepática o hipertensión portal, ¿verdad? Bueno, la actitud o postura de plegaria mametana es cuando el paciente tiene una pericarditis, entonces adopta una posición genupectoral, ¿verdad? Quiere decir pecho-rodilla. Por el dolor, entonces el paciente comprime el pecho contra las rodillas y con eso mejora el dolor, ¿verdad? Entonces es una actitud de plegaria maometana o actitud genupectoral, ¿verdad? También se puede decir. Entonces se van casos de pericarditis. Y tenemos las actitudes o posturas antiálgicas, ¿verdad? Entonces, un paciente tiene, por ejemplo, un dolor de rodilla y con cierta postura mejora, entonces eso quiere decir antiálgica, ¿verdad? O tiene, por ejemplo, una pleuritis del lado derecho y se acuesta sobre el lado derecho para que mejore el dolor, entonces eso es una actitud antiálgica, ¿verdad? Para mejorar el dolor o disminuir el dolor, ¿verdad? Acá vemos una imagen de un paciente con enfermedad de Parkinson o síndrome de Parkinson, donde el paciente tiene el tórax incurvado hacia el frente y tiene los brazos hacia el frente y con movimiento de los dedos sobre todo, parece que está contando dinero. También se llama actitud en contador de dinero, que es característica del síndrome de Parkinson, ¿verdad? Acá vemos un paciente con una actitud o postura disneica, ¿verdad? Vemos que desprende la camisa como tratando de aliviar el síntoma, ¿verdad? Es una actitud disneica, entonces con una facies disneica o facies ansiosa, ¿verdad? Se puede escribir. Bueno, ahí tenemos la actitud en plegaria maometana y este último es la actitud del paciente con tetralogía de Fallot. eh, Son pacientes que cuando hacen esfuerzo tienen disnea y cianosis y con esa posición de cuclillas, ¿verdad? Mejora el síntoma. Entonces ve más niños ahí con 4, 5, 6 años que no fueron diagnosticados al nacimiento, ¿verdad? Entonces, tetralogía Fallot, actitud o postura en cuclillas, ¿verdad? Como se ve en la imagen. Son algunos ejemplos, ¿verdad? Bueno, después del decúbito, la forma como el paciente adopta o se acuesta en el lecho, ¿verdad? El decúbito puede ser dorsal, que es boca para arriba, ventral, que es boca para abajo, y decúbito lateral, que puede ser derecho hacia la derecha o izquierda hacia la derecha, el tipo de decúbito, ¿verdad? Bueno, el decúbito a su vez puede ser pasivo o activo. Entonces el decúbito pasivo indica inmovilidad. Un paciente que está en coma o que está tetrapléjico, entonces está caído sobre la gravedad, solemos decir, ¿verdad? O sea, está en la cama ahí postrado sin ningún movimiento. Entonces eso es un decúbito pasivo, inmóvil. El activo indica algún grado de movilidad y el activo a su vez se divide en tres. Puede ser indiferente, preferencial y obligado, ¿verdad? Indiferente es cuando el paciente está internado en la cama, pero no tiene ningún problema en cuanto a adoptar en cualquier forma de decúbito, ¿verdad? Entonces, indiferente, no hay nada que le moleste, ¿verdad? El decúbito preferencial es cuando el paciente prefiere tal posición porque le alivia un síntoma, ¿verdad? La ortopnea, por ejemplo, el paciente está en decúbito dorsal con cabecera elevada porque eso es de preferencia para él, para el cuadro clínico que tiene, ¿verdad? Y obligado es cuando no hay forma de decidir en qué forma va a estar el paciente. Por ejemplo, tiene un yeso desde el muslo hasta el tobillo, por ejemplo, una fractura extensa de pierna del miembro inferior. Entonces el paciente no tiene de otra que quedarse en una posición, ¿verdad? Obligatoriamente tiene que quedarse así porque no tiene forma de moverse, ¿verdad? Pero solamente en la parte del cuerpo, el resto moviliza sin ningún inconveniente, ¿verdad? Bueno, aquí más esta parte salteadora, pero en cuanto a la actitud o la postura, también tenemos la actitud de opistótonos. El opistótono es en realidad un decúbito también, ¿verdad?
que se llama gatillo de fusil. El opistótonos es cuando hay una extensión de la cervical, extensión de los músculos paravertebrales y triple flexión del miembro inferior, ¿verdad? O sea que el pie se flexiona sobre la pierna y la pierna se flexiona sobre el músculo, pero el paciente adopta un decúbito lateral. Y eso se llama decúbito de gatillo de fusil y es característica de las meningitis bacterianas sobre todo, ¿verdad? Porque da rigidez nuca, rigidez vertebral y triple flexión de miembros inferiores. Bueno, entonces el pistótono no es la cabeza hacia atrás y el prostótono es la cabeza o el tórax hacia el frente. En el caso de la enfermedad de Parkinson serían, por ejemplo, los prostótonos, porque tiene el tórax incurvado hacia el frente, ¿verdad? Sin embargo, la meningitis tiene el tórax curvado hacia atrás. Bueno, y pleurotótonos son las desviaciones de los costados, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, una pleuritis del lado derecho, el paciente antes se desvía más hacia el lado derecho para producir menos roce y menos dolor, ¿verdad? Entonces son pleurotótonos, cuando el paciente está en una posición de costado, ¿verdad? Es el nombre que se le da. Bueno, aquí otro resumen de decúbito dorsal, decúbito lateral, decúbito ventral, ¿verdad? Y esta es la imagen que le estaba explicando, que es el gatillo de fusil o la actitud del, ¿cómo está diciendo? Opistótonos, ¿verdad? Opistótonos. Es la desviación de la columna y de la cabeza por la rigidez hacia atrás. Y triple flexión del miembro inferior. Bueno, aquí otra vez un resumen, ¿verdad? El decúbito, cuando no puede adoptar, dice, tenemos la ortopnea, que la insuficiencia cardíaca, el paciente no se puede acostar del todo, ¿verdad? Porque la causa disnea, o la actitud genopectoral, que es una pericardítica con derrame. Entonces el paciente también está siempre como que en esa posición genopectoral, ¿verdad? Cuando puede adoptar, dijimos, puede ser activo o pasivo. Pasivo tenemos el estado de coma, cachexia, parálisis, etcétera, ¿verdad? En cuanto a activo, tenemos indiferente, que es un paciente sano. Preferencial, que puede ser por dolor, línea, palpitaciones. Y obligado, artropatía, parálisis, dolores, el paciente enyesado, ¿verdad? Bueno, aquí hay unos ejemplos nomás de tipo de decúbito relacionado con algunas enfermedades, ¿verdad? El decúbito dorsal, por ejemplo, un paciente con astenia, con adinamia, caquexia, deshidratación, distensión abdominal, peritonitis. Entonces, el paciente adopta el decúbito dorsal de forma más cómoda para el paciente, ¿verdad? En la peritonitis también el paciente suele tener los miembros inferiores flexionados. Entonces, decúbito dorsal, respiración superficial y flexión de los miembros inferiores, ¿verdad? Esa es la actitud del decúbito de un paciente con peritonitis. Decúbito ventral. El paciente con cólico intestinal, por ejemplo, siente que se alivia mejor cuando está de boca para abajo, ¿verdad? Cólico hepático, una úlcera gastrodenal también, pancreatitis, tumor de páncreas, pericardítis. Entonces son pacientes que prefieren mejor el decúbito ventral, ¿verdad? El decúbito lateral, las cariomegalias, pleuresias, la pleuritis como estamos hablando, la hepatomegalia dolorosa, el decúbito lateral, los opistótonos en sí, que es el gatillo de fusil, también siempre adopta un decúbito lateral. Esos son algunos ejemplos más de cómo solemos ver los pacientes que están internados según las patologías que padecen, ¿verdad? Bueno, hábito o tipo constitucional, como estamos diciendo, al principio tenemos el hábito brevilíneo, macroesplácnico. Macro quiere decir grande, esplácnico viene de víscera, ¿verdad? O también se llama clínico, ¿no? Son pacientes así con estatura baja, cuello corto, extremidades cortas, tendencia a la obesidad, el corazón tiene ya un eje más horizontalizado. Y el otro extremo tenemos longilíneo, microesplácnico o asténico, con hábitos ya marfanoides, son pacientes delgados, estatura alta, cuello largo,
las bíceps son más pequeñas, el corazón tiene ya una dirección más vertical de 90 grados. Entonces, esas son sus características. Y el medio líneo no es más práctico, atlético, al intermedio entre los dos, ¿verdad? Entonces, ahí hay una imagen. Entonces, el primero es un longilíneo y el siguiente es un paciente brevilíneo con tendencia a la obesidad, ¿verdad? Bueno, ahora sí entramos en la parte de las facies. Cuando está normal, podemos decir facie normal o podemos decir facie compuesta. Ahora, cuando son patológicas, decimos facie compuesta a expensa de que tenemos que describir lo que vemos, o si no, ponemos directamente el nombre propio de cada facie, ¿verdad? Bueno, el primero que aquí estoy agrandando es un niño que tiene respiración bucal, tiene mala oclusión dentaria, tiene un paladar ojival. Y le pregunto a ustedes, ¿qué tipo de patología podría ser esta característica? No sé si alguna de ellas vieron. ¿Cómo? No, de respiración bucal. No tiene dificultad respiratoria, solamente respiración bucal, puede haber ronquido nocturno, se cierran mal los dientes, el paladar está bien hacia arriba, ¿verdad? Y como que el paciente ya se acostumbró a respirar por la boca y no por la nariz, ¿verdad? A ver si alguien puede razonar un poquitito y hace el diagnóstico. Esto se llama ojo clínico, ¿verdad? Uno cuando, esto es más en pediatría, no vamos a ver en adulto, ¿verdad? En pediatría, cuando viene un niño con esta característica, al instante tenemos que saber la causa, ¿verdad? Hipertrofia de la adenoides. Exactamente. Facies adenoides. Ahí está. Hipertrofia de la adenoides, ¿verdad? Entonces estos pacientes roncan y tienen obstruyen las foanas, ¿verdad? Entonces el paciente respira por la boca, tiene boca seca y también más problemas dentales, ¿verdad? Entonces facies adenoides, o si no podemos poner facies descompuesta a expensa de boca abierta permanente, respiración bucal, respiración ruidosa con ronquidos, muchas cosas podemos decir, ¿verdad? Hay que describir, pero es más fácil de decir facies adenoides y punto, ¿verdad? Y esta paciente que tiene los ojos bien protruidos también se llama exoftalmos. Un paciente que está acelerada, piel caliente, húmeda, taquicárdica, antecedente de pérdida de peso, antecedente de diarrea, y vemos esta imagen, ¿verdad? Una paciente que bajó mucho de peso y tenemos exoftalmos. ¿Cuál sería el diagnóstico? Excelente. Facies hipertiroidea. O también podemos decir facies. ¿Cómo se llama la única enfermedad que produce esos talmos? Hay muchos tipos de. ¿Cómo? Gray background, exactamente. Entonces, facies de Gray background o facies hipertiroidea o facies descompuesta a expensas de esos talmos y punto, ¿verdad? Y describimos algo más que nos llame la atención, ¿verdad? Este niño que tiene una cianosis central, sobre todo la madre se percata que luego de mamar se queda con los labios azulados, así. Sobre todo a nivel de las mucosas, piel y mucosas, ¿verdad? Ahí se ven los labios totalmente azulados, ¿verdad? Esto sería una facie, entonces, ¿cómo lo podemos decir? Facie cianótica, y ya está, ¿verdad? O facie compuesta a expensa de coloración azulada de piel y mucosa, y ya está, ¿verdad? Bueno, y esta paciente que tiene una coloración ya blanquecina en la cara, evaluamos la esclerótica y también está bien blanco, vertimos el párpado inferior y vemos una, ¿cómo se dice? Una conjuntiva en aspecto de carne de pescado. ¿Cuál sería la facies?
todo es blanco, la cara, la esclerótica, la conjuntiva, los labios, Anémica puede ser. fascia anémica. Así nomás, así es simple, fascia anémica o fascia compuesta extensa de palidez marcada de piel y mucosa, ¿verdad? Se puede poner también. Y este paciente que evaluamos la esclerótica y tiene un color amarillento, fácil, ¿verdad? Fascia histérica o fascia descompuesta extensa de coloración amarillenta de esclerótica, por ejemplo, ¿verdad? Se puede colocar. A ver. No se ve tan bien, pero es un paciente que tiene madarosis de caída del párpado y presencia de múltiples nódulos por la cara y también el pabellón auricular, ¿verdad? Tiene una astilla de nariz de montar, Fascia leonina. fascia leonina, ¿verdad? Hansen, o fascia de prosa, o fascia de Hansen, o fascia descompuesta extensa de pérdida de ceja y presencia de múltiples nódulos a nivel facial y en el lóbulo de la oreja, ¿verdad? Ya está. Este es un paciente varón, ¿verdad? Que tiene un eritema malar y nasal, ¿verdad? Bueno, lo primero que me van a decir que es lupus, ¿verdad? Pero en hombre a esta edad es difícil que sea lupus, ¿verdad? La fascia de estrechez mitral o la estenosis mitral puede producir esa fascia así de a la mariposa, pero un eritema a nivel facial, ¿verdad? Fascia mitral o de estrechez mitral. O fascia descompuesta a expensa de eritema malar y nasal, ¿verdad? A ver, siguiente. Bueno, esta es una paciente con edema de párpados, sobre todo por las mañanas. ¿Qué puede ser? Cuando dimos edema, nosotros dijimos que uno de los edemas predominaba a nivel de los párpados y más de mañana, ¿verdad? Insuficiencia renal. Exactamente, fascia renal. Fascia renal y ya está. O fascia descompuesta a expensa de edema palpebral, ¿verdad? Excelente. Bueno, esta es una paciente que tiene un eritema a nivel del párpado superior. Tiene debilidad proximal de miembros y tiene unas pápulas en las manos que se llaman pápulas de Gottrum. A ver quién sabe qué enfermedad es. Es una enfermedad reumatológica más frecuente en mujeres. Se llama eritema heliotropo, lo que tiene en el párpado superior. A ver quién sabe qué enfermedad es. Esto es ojo clínico, ¿verdad? Un médico ve esto y si sabe, ya hace el diagnóstico fácil, ¿verdad? A ver quién responde el nombre de esta enfermedad. Puede ser dermatomiosis. Es Dermatomiosis. casi. Ahí está, dermatomiositis. Sí. Excelente. Entonces, fascia de dermatomiositis o fascies descompuesta a expensa de eritema heliotropo en párpados superiores. Este es un paciente que ya vimos hace rato, es una fascies ansiosa o fascies disneica, donde el paciente trata de abrir la camisa como una forma de alivio. A veces puede haber también cianosis. Y este tiene una ptosis palpebral asimétrica. También se llama mirada de astrónomo. Ya van a saber por qué, ¿verdad? Parece que está mirando un telescopio
por la forma que tienen los párpados asimétricos, ¿verdad? Es una enfermedad también que produce debilidad muscular, sobre todo con el esfuerzo, ¿verdad? Una enfermedad autoinmune, Miastenia gravis. miastenia gravis, fase miasténica, ¿no? ¿Verdad? Y este es un paciente que tiene pronatismo, la mandíbula muy adelantada, tiene manos grandes, pies grandes, múltiples acné en la cara, tendencia a diabetes y complicaciones cardiovasculares. También las orejas grandes, la nariz también grande, Así es acromegálica. acromegálica, excelente, acromegálica. Estas facies, el año pasado yo vi un paciente en la urgencia, era un señor que trabajaba en un bananal, 60 y algo años, que nunca se vacunó y vino con estas facies del libro, ¿verdad? O sea, uno ve esto y ya piensa automáticamente en el diagnóstico más probable, ¿verdad? Se ve una contractura de los músculos de la cara y del músculo cutáneo del cuello. Y parece que el paciente se ríe, ¿verdad? ¿Qué enfermedad es? Creo que va a ser trismus o risazarón. Exactamente, el trismo. El trismo es el morderse los dientes, ¿verdad? Ese trismus. Tiene trismus y la contractura de los músculos de la cara y músculo cutáneo del cuello. ¿Qué enfermedad es? Exactamente, risa sardónica, facies risa sardónica o facies tetánica, ¿verdad? Esta facie es una facie amímica, ¿verdad? Porque no hay expresión facial, hay escaso parpadeo, una mirada fija, tiene la cara untuosa, se llama también cara de pomada, ¿verdad? Y es un paciente que tiene una mirada fija y casi nula expresión, ¿verdad? No sabe si se ríe, si llora. ¿Cómo? Parkinson, se llama facies de jugador de póker. Porque parece un paciente que está jugando, una persona que juega póker, ¿verdad? Está concentrado, escaso parpadeo y nula expresión, ¿verdad? Entonces, facies de jugador de póker o facies de Parkinson, ¿verdad? Esta enfermedad, una paciente que tiene piel dura, la boca se va achicando por microstomía, por la fibrosis que se va produciendo, también a nivel de la nariz, a nivel de la oreja, a nivel genital, y tiene como un aspecto de cara de pajarito, ¿verdad? Una facie de pajarito. La punta de la nariz bien puntiaguda, y lo que llama la atención es la boca, ¿verdad? La microstomía, que cada vez más se va cerrando la boca, digamos, por la fibrosis que se produce en la piel. ¿Qué enfermedad es esta? Esclerodermia. Esclerodermia, exactamente. También se llama facie de pajarito, ¿verdad? Bueno, y aquí lo que le estaba diciendo al principio, un paciente que tiene una facies asimétrica, tenemos desviación de la comisura labial, desviación del surco nasogeniano, que es la raya de la nariz, ¿verdad? Tenemos también el borramiento de las arrugas a nivel frontal de la hemicara, ¿verdad? Entonces, ¿qué diagnóstico sería? ACV. Sí, en el contexto no se ve, pero específicamente una parálisis facial, ¿verdad? Una parálisis facial también se llama facies de fumador de pipa, Popeye, ¿verdad? Si vos le decís a este paciente que sople, entonces el lado flácido va a tener mayor abombamiento, ¿verdad? Cuando uno le pide que sople, ¿verdad? Por eso se llama fumador de pipa, igualito que Popeye, ¿verdad? Bueno, también se puede describir, ¿verdad? Facies simétricas, extensa a lo que dijimos, o facies de parálisis facial, ¿verdad? Bueno, esto sí, una mujer joven, por la franja etaria de esta enfermedad, sí, con esta imagen vamos a sospechar sí de una enfermedad a esta edad, ¿verdad? Que es un eritema malar, también se llama eritema alas de mariposa, ¿verdad?
¿Qué enfermedades? Lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Y esa, a ver qué nombre le podemos dar a esta imagen. Fase D o síndrome de Down. Síndrome de Down. Esta es una paciente con cara luna llena, con acné, hipertensión, diabetes. Por la obesidad tiene artrosis ya de rodillas, se va a la farmacia y se automedica con corticoides hace años. Y viene con esta característica. Esa grande fase es Cushingoide. Cushingoide es cuando está producida de forma secundaria, ¿verdad? Por fármacos. Ahora la fase de Cushing es cuando ya es primaria, ¿verdad? Cuando ya realmente es un problema hormonal intrínseco, ¿verdad? Lo más frecuente es que veamos esto, ¿verdad? De forma secundaria por uso de corticoides, automedicación, ¿verdad? Y esta es una paciente que tiene macroglosia, voz ronca, bradilalia. Bradilalia quiere decir que pronuncia lentamente las palabras, y bradicisia que tiene un pensamiento muy lento. La lengua es enorme. ¿Qué enfermedad produce esto? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo, exactamente. Hipotiroidismo. Bueno, por último, el eutrofismo. Tenemos que ver si es obeso, sobrepeso, eutrófico, delgado y caquético, como lo que está en la imagen, ¿verdad? Acá vemos una fase caquética. En la fase caquética tenemos la desaparición de la bola Bichat. Vemos que se hunde la mejilla. Tenemos ojos hundidos, tenemos la nariz afilada. Se ven los relieves óseos, sobre todo de la sien, el malar, ¿verdad? Y también a nivel del cuerpo, las costillas, tenemos el abdomen excavado. Este sería un trofismo de un paciente caquéptico. Entonces, esto evidentemente impresiona una enfermedad crónica, ¿verdad? Sin embargo, si es un paciente eutrófico, una neumonía, entonces presiona patología aguda porque el trofismo está conservado, ¿verdad? Bueno, esta hidratación, dijimos, signo del pliegue de urgencia disminuida de deshidratación y signo Godet o de la fobia indica edema. Estas las dos imágenes. Esto es deshidratación y esto es signo Godet, edema del miembro inferior, ¿verdad? Y bueno, impresión diagnóstica lo dijimos, si impresiona patología aguda, si impresiona patología crónica o si impresiona patología crónica agudizada, ¿verdad? Bueno, para terminar entonces un ejemplo de cómo describir, ¿verdad? Supongamos que este paciente tenga, a ver, 55 años, ¿verdad? Tiene cáncer. Entonces decimos paciente anciano, bueno, de 60 años, ¿no? Paciente anciano o más 65, bueno, paciente anciano de sexo masculino cuya edad cronológica coincide con la biológica, o si no coincide, ponemos no coincide, está somnoliento, orientado en tiempo, espacio y persona, preguntarle qué día, qué hora, dónde está, responde todo, tiene una fase caquéptica, adopta el decúbito dorsal, activo preferencial, de hábito medio líneo, hipotrófico, o podemos poner caquéptico ya, y presiona portador de patología crónica. Y por último tenemos que describir lo que llama la atención, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos una cánula nasal, se observa cánula nasal a nivel de la nariz, ¿verdad? O se observa catéter de vía central en el hombro derecho, hombro izquierdo. Se observa sonda vesical, donde emana orina piúrica, donde emana orina clara, orina oscura, orina concentrada, orina colúrica, etc. Todo se describe, ¿verdad? También vía periférica en antebrazo izquierdo, vía periférica en antebrazo derecho, todo lo que llama la atención. Presencia de tubo de drenaje pleural en el litoral derecho, en tal espacio intercostal, todo se tiene que describir, ¿verdad?
Y también lo que vemos como anormal, ¿verdad? Presencia de cicatriz en tal parte, de tantos centímetros de diámetro o de largo. Se describe todo eso, ¿verdad? O se puede poner también nombre propio, ¿verdad? Por ejemplo, una herida quirúrgica por colecistectomía se llama herida de Kocher, ¿verdad? Y si de apendicitis se llama una cicatriz de McBurney, ¿verdad? Cicatriz de Kocher de colecistectomía o cicatriz de McBurney para apendicectomía. Tiene todo su nombre, ¿verdad? O se ve una cicatriz de la laparotomía infraumbilical, supraumbilical o una laparotomía shifopudiana. Todo eso se describe, ¿verdad? Se observa enomegalia, tumoración en fosa supraclavicular derecha, de aproximadamente de tantos centímetros de diámetro, etcétera. Todo eso se describe, ¿verdad? En general, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de cómo hacer la actoscopia. ¿Alguna pregunta? Excelente. Entonces, lo más importante es tener en cuenta lo que Doctor, tengo dijimos. una pregunta. Sí, En esta parte del ejemplo se empieza otra vez a decir que es un paciente anciano, sexo masculino y todo eso. ¿Eso tiene que empezar así o puede omitirse porque ya está en los datos de filiación? no, igual hay que colocar igual. Y otra Eh, cosa también, nosotros estábamos, sí, ¿verdad?, practicando con los instructores y demás, y en algunas sí. partes, por ejemplo, en antecedentes de la enfermedad actual, nos decían que era mejor utilizar los términos del paciente. Ahora, en lectoscopía, entonces, ¿es mejor utilizar ya los términos técnicos o...? Sí, sí, mejor porque vos estás describiendo, ¿verdad? Acá el paciente prácticamente habla poco o nada, ¿verdad? Más observaciones. Tenés que poner términos técnicos, así como dijiste, ¿verdad? Así como estamos dando la clase. Está bien, gracias, doctor. Entonces, este es lo más importante, ¿verdad? La franja etaria, sexo, la cronológica versus biológica, estado de conciencia, orientación, fases, actitud, decúbito, hábito, trofismo, estado de adaptación, la impresión de la patología crónica y por último lo que llama la atención, ¿verdad? Lo que se ve además. Todo lo que vemos, la vía periférica, vía central, tubo de drenaje, sonda vesical, yeso, cicatriz anterior, etcétera, ¿verdad? Todo eso va a la endoscopía, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? Bueno, todo claro, entonces continuamos la próxima clase. Hasta luego. Gracias, doctor.